Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, les voy a compartir una historia muy bella. La historia de San Francisco de Paula, fundador del año 1508. Nació en un pueblecito llamado Paula, en Italia, en 1416. Le pusieron por nombre Francisco porque sus padres habían deseado por 15 años tener un hijo, y al fin, al rezarle a San Francisco de Asís, obtuvieron que naciera este niño. Cuando tenía unos pocos años, se enfermó gravemente de los ojos. Se encomendó junto con sus padres a San Francisco, y este santo le obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias, se fue a los 14 años en peregrinación a Asís, y allá recibió la inspiración de irse de ermitaño solitario a rezar y a hacer penitencia en la soledad de un monte. Pidió permiso a sus papás, y por 5 años estuvo escondido en las montañas, rezando, meditando y alimentándose solamente de agua y de hierbas silvestres, y durmiendo sobre el duro suelo, teniendo por almohada una piedra. Pero un cazador que iba persiguiendo a un venado lo encontró y contó la noticia a las gentes. Entonces varios hombres más se fueron a seguir su ejemplo, y tuvo que construir unas chozas y una capilla para sus compañeros. El lema que les puso a todos los que lo seguían era aquella frase de Jesús: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Por eso al santo siempre lo pintan con una palabra junto a él: caridad. Una consigna muy fuerte. Francisco tuvo que fundar varias casas para sus religiosos, y en todos sus conventos puso una consigna o ley que había que cumplirse siempre. Decía así: cuaresma perpetua, es decir, en la alimentación hacer las mortificaciones que antiguamente se hacían en cuaresma, nunca comer carne, ni huevos, ni leche, ni tomar licores, solamente pan, pescado, agua y verduras. Esto lo hizo como una reacción ante una oleada de sensualismo que había vivido Europa y que había llevado a las gentes a comer y a beber en exceso, y con esto se les debilitaba la voluntad y llegaban a cometer todos los vicios. Miles de hombres decidieron abandonar la vida pecaminosa del mundo e irse a la comunidad religiosa fundada por San Francisco de Paula. Así como San Francisco de Asís les había impuesto a sus religiosos el nombre de hermanos menores, San Francisco de Paula les puso a los que pertenecían a su comunidad el nombre de hermanos mínimos, es decir, los más pequeñitos de todos, y todavía los llaman así, los mínimos. San Pablo dice: el Espíritu Santo les concede a unos el don de hacer curaciones milagrosas, a otros el don de hacer milagros, y a otros el don de profecía. Primera de Corintios 12:9. Y a San Francisco de Paula le concedió el Divino Espíritu todos estos dones, en cantidad muy abundante. Cuentan que un día tenía que pasar el estrecho de Mesina para ir a Sicilia. Le dijo al dueño de una embarcación: ¿me lleva? Pero no tengo dinero. El otro le respondió: si no tiene dinero, no lo llevo. Entonces el santo extendió su manto sobre las aguas, lo tomó de un extremo con sus manos para que le sirvieran como vela de un barco, y en el otro extremo colocó sus pies y se fue deslizando suavemente sobre las aguas ante las miradas emocionadas de todos los presentes, y desapareció en el horizonte, logrando llegar así hasta la isla. En muchos cuadros antiguos, los artistas han pintado este prodigio. El sumo pontífice envió un delegado para averiguar qué tan segura y cierta era la santidad de Francisco. El enviado llegó disfrazado sin decir que era él, pero el santo al saludarlo le dijo: lo felicito porque hoy está usted cumpliendo 30 años de ser sacerdote. Es una gran dicha el haber estado tanto tiempo sirviendo al Señor. Y luego le fue diciendo un montón de datos que el otro no le había comunicado a nadie. El delegado pontífice le preguntó que si sus religiosos serían capaces de resistir toda la vida a ese reglamento tan severo que les prohibía comer carne, queso, leche, huevos y tomar licor. Y el santo le dijo: con la ayuda de Dios, sí serán capaces. Vean lo que es capaz de resistir quien confía en Dios. Y tomando un carbón encendido,
Lo tuvo un buen rato sobre la mano y no sufrió ninguna quemadura. El delegado volvió a donde el Papa a decirle que se había encontrado con un santo de verdad, con un gran santo. El Papa Pablo VI dijo en 1977 que San Francisco de Paula era un verdadero modelo para los que tienen que llamarle la atención a los gobernantes que abusan de su poder y malgastan innecesariamente el dinero que deberían emplear en favor de los pobres. ¿Por qué dijo esto el sumo pontífice? Veámoslo con algunos ejemplos. Por aquellos años, nuestro santo recorrió ciudades y pueblos llevando el mensaje de Dios a las gentes. En aquellos tiempos como ahora, había alcaldes, gobernadores mínimos y hasta jefes de Estado que abusaban de su poder y gastaban los dineros públicos para enriquecerse o para hacer gastos inútiles y conseguir lujos en vez de socorrer a los necesitados. Y a ellos les iba recordando San Francisco que a cada uno le diría Cristo en el día del juicio aquellas palabras que dijo en el Evangelio: dame cuentas de tu administración, Lucas 16:2. Y les repetía lo que decía San Pablo: cada uno tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios para darle cuentas de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Francisco no era muy instruido, ni tampoco era sacerdote. Era un sencillo y pobre monje, pero era un hombre de oración y se sabía las suficientes frases de la Biblia como para lograr conmover a sus oyentes. Y una de esas frases, que no era capaz de callarse cuando hablaba a los que gobernaban, eran aquellas que dice Jesús al final del Apocalipsis: he aquí que vengo y traigo conmigo mi salario, y le daré a cada uno según haya sido sus obras. Todo esto hacía pensar muy seriamente a muchos gobernantes y los llevaba a corregir los modos equivocados de proceder que habían tenido en el pasado. Al rey Nápoles, Fernando el Bastardo, no le agradaba nada este modo tan franco de hablar que tenía el santo varón y dispuso mandarlo apresar. Pero los enviados, al ponerlo preso, volvieron sin el prisionero y muy emocionados, diciendo al rey que se habían encontrado un verdadero santo y que nunca jamás se atreverían a poner sus manos sobre semejante hombre de Dios. Entonces el rey lo mandó ir a su palacio. Trató de ganárselo con regalos y premios, pero el santo no recibía nada. Le ofrecieron lujosas habitaciones para habitar, pero él se iba a dormir a un pobre rancho, acostado sobre el duro suelo. Y al rey y a los empleados les sabía cantar las 40, diciéndoles que no se puede hacer gastos en lujos mientras el pueblo se muere de hambre. El rey le ofreció una bandeja llena de monedas de oro para que con ese dinero construyera un convento. El santo no aceptó tal regalo, pero tomando en sus manos una moneda de esas, la partió en dos y de ella empezó a brotar sangre que le salpicó el vestido del mandatario. Fernando empezó a temblar de pies a cabeza y San Francisco, fijando en sus ojos escrutadores, le dijo: Señor rey, esto es un símbolo de lo que le está sucediendo a la gente de su pueblo. El oro que emplea el gobierno en lujos y en gastos inútiles está desangrando al pueblo. El descontento es general, pero sus empleados no dejan llegar hasta sus oídos la protesta de tantos que padecen miseria, mientras que los que gobiernan viven entre lujos y placeres. Recuerde que Dios lo colocó en este puesto de gobierno para que busque el bienestar del pueblo y no para que lo oprima y empobrezca. ¿O es que se imagina que Dios no va a juzgar los gobernantes? El rey dobló las rodillas y prometió que en adelante se preocuparía más por la suerte del pueblo pobre y necesitado. Señor, que también en este tiempo nos concedas apóstoles que se atrevan a hablar así. Un rey le pide que consiga la salud del cuerpo y le consigue curarle el alma. El rey Luis XI de Francia, que había sido bastante déspota y tirano y poco piadoso, tuvo un ataque de apoplejía, un derrame cerebral y quedó con una enfermedad nerviosa que le hacía muy amarga su existencia y que lo puso de tan mal genio que nadie se atrevía a acercársele. El rey estaba supremamente apegado a la vida y a la salud y de ninguna manera deseaba morirse,
sino más bien curarse de aquella enfermedad tan molesta. Mandó entonces a Italia a que convencieran a San Francisco de Paula para que fuera a curarlo. El santo se dio cuenta de que lo que buscaba el rey era solo un favor material y no quiso ir. Pero el rey Luis XI le escribió al Papa Sixto IV y el pontífice le dio la orden al santo de ir a visitar al rey enfermo. Con tristeza se despidió de su amada patria, porque sabía que ya nunca más iba a volver a su bella Italia. Viajó a pie hasta el mar, subió a un barco, y cuando en pleno viaje los atacó una violenta tempestad, hizo la señal de la cruz a los vientos y a las olas, y la tempestad se calmó enseguida. Luego se les acercó un barco pirata para atacarlos, pero el santo hizo la señal de la cruz al barco atacante, y éste, sin saber por qué, se retiró sin atacar. Al llegar a Francia, las gentes se arrodillaban al verlo pasar. El rey prometió darle un paquete de monedas de oro al primero que viniera a contarle que ya el santo había llegado a su palacio, y el hijo del rey mandó construir una capilla en el sitio en el que por primera vez se sentó con este hombre de Dios. A los 67 años llega el santo a Francia. El rey lo recibe postrándose ante sus pies y le suplica: Padre mío, obténme de Dios que me devuelva la salud y me conceda unos años más de vida. Pero San Francisco le responde: cada uno, cuando le llega el tiempo fijado por Dios, tiene que disponerse a partir hacia la eternidad, aunque sea un rey muy poderoso. Pero lo que el Señor quiere concederle ahora es la salud de su alma. Y siguieron varios días de charlas muy afectuosas e íntimas entre el enfermo agonizante y el santo de Dios. Luis XI no consiguió la salud de su cuerpo, pero sí su conversión y la salud de su alma. El hombre de Dios le repetía: no he pedido a Dios que le conceda sanarle el cuerpo, sino que le sane su alma. Usted ama mucho la vida en esta tierra, y yo le pido al Señor que le conceda la vida eterna en el cielo. La enfermedad de su cuerpo ya no encuentra medicinas que la curen, pero su alma sí está siendo sanada. Y así, pocas semanas después, aquel rey que había sido el menos fervoroso de su época, murió muchísimo más cristianamente de lo que había vivido. Es que tuvo la suerte incomparable de ser asistido por un santo en su última enfermedad, favor que ojalá nos conceda Dios a muchos de nosotros. Y el rey quedó tan agradecido que nombró a Francisco de Paula como director espiritual de su hijo, el futuro Carlos VIII, rey de Francia. Nuestro santo tuvo que quedarse por el resto de su vida, sus últimos 24 años misionando en Francia, y ahí consiguió muchísimas vocaciones para su comunidad de religiosos y convirtió multitud de pecadores. El Viernes Santo, 2 de abril de 1507, después de hacer que le leyeran la pasión de Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, se quedó plácidamente dormido con el sueño de la muerte y pasó a la eternidad a recibir el premio de sus virtudes. El pueblo empezó inmediatamente a proclamarlo como santo, y los milagros empezaron a sucederse por montones. 12 años después de su muerte, fue proclamado santo por el sumo pontífice León X en 1519. Y es un dato curioso que un santo que jamás comía carne, ni huevos, ni leche, ni tomaba licor alguno, llegó en plena robustez hasta los 91 años de edad. Esta fue la historia de San Francisco de Paula, otro santo más italiano. Muchos santos italianos que en realidad crecieron mucho en la santidad y crecieron mucho en el amor a Dios. Este santo, con el simple hecho de hacer la señal de la cruz, con mucha fe obviamente, ¿verdad? Este santo sí que en realidad tenía mucha fe. De no haber sido así, mis hermanos, no hubiera conseguido que esa tempestad que se desató en el mar, las olas tan altas con tanto viento, se detuvieron con la sola señal de la cruz que este santo le mandó. Y también los atacantes piratas que iban a atacarlos, también les hizo la señal de la cruz y se fueron, ni siquiera fueron atacados. Y esa es la fe, mis hermanos, que a muchos de nosotros nos hace falta. A este hombre lo consideraban santo por esa razón.
dice un dato muy hermoso aquí en su historia. Dice, San Pablo dice, el Espíritu Santo le concede a unos el don de hacer curaciones milagrosas, a otros el don de hacer milagros y a otros el don de profecía. Dice, y a San Francisco de Paula le concedió el Divino Espíritu todos estos dones en cantidad muy abundante. Los dones que las gentes reciben, mis hermanos, son dones de Dios, son venidos solamente por Él. Muchos de nosotros, si nos dedicáramos más a la oración y a la meditación, estando más continuamente ante Dios, les aseguro, mis hermanos, que recibiríamos muchos dones. Pero en realidad sí tenemos dones, simplemente que no los tenemos en abundancia, como este santo llegó a tener tantos dones de los cuales hablaba San Pablo. Y es que es eso, mis hermanos, buscando del amor de Dios, buscando que Dios nos escuche, siempre vamos a encontrar sus favores, pero solamente así. Este rey que buscaba su sanación corporal no la pudo encontrar. Él sabía que llegando este santo a su presencia lo iba a curar. Sentía eso él, mas no le curó de su cuerpo, pero sí del alma, un alma que voló también hacia el cielo, a la presencia de Dios. Que ojalá que nosotros también, al igual que este rey y otros reyes que fueron aconsejados por él, tuviéramos la misma dicha, ¿verdad? De que alguien venga a la hora de nuestra muerte y nos hable de esa manera. Dios nos conceda todos sus favores y nos acompañe siempre hasta el día de nuestra muerte. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pase un feliz día. Bendiciones.